aquí construidas con estacas y abiertas en seriedad. Allí donde está ahora, el señor Latzo creó que aún quedaba suficientes para 20 años. Ha enviado no obstante la partida de la isla de James. Algunos de estos animales son más grandes. La tortuga que ni siquiera entre 6 hombres pudieron levantar y entre 2 pudieron volver a la red. Estos seres inmensos deben ser muy viejos. En 1830 se capturó uno que llevaba varias flechas clavadas en el caparazón, siendo una de ellas en 1786 la única razón por la que se la llevaron, que era demasiado grande para llevar. Entre los balleneros siempre fueron partidas de la caza entre 2 hombres. El día 26 y 27 introdujeron con selección de todos los animales, plantas, insectos, reptiles de la isla. Muy bien interesados, hallan mediante comparaciones que a qué disfrute de la creación debe ajudiciarse los seres archipiélagos. Día 9 de octubre. La tortuga debe grandes cantidades de agua siempre que puede. En esas razones que pueden los animales acumulen en los alrededores de los animales. En el antaño del medio adultos es aquí en los metros que tienen tantas fuerzas para finalmente podría transportarme y son tan pesados en cuestión de mucho levantarnos por el camino. Uno de los desplazamientos hacia el agua, en otro vuelve allí. Una vez saciada la sed, es cómico ver que todos los seres enormes caminan con de nuevo con el cuello totalmente extendido. Deben de levantar a una velocidad de unos 370 metros por hora, quizás 6 kilómetros al día. Cuando llevaba al manantial sumergen la cabeza hasta los ojos y en el agua enfagada y la sorben con evidencia a grandes bocados, ignorando que observadores. Allí haya agua, hay caminos que conducen ella desde todas las partes que se, que se extienden durante kilómetros. Gracias a las costumbres, estos lugares de aproximadamente pescadores en la región más baja y saca donde pocas tortugas. Allí abundan los grandes lagartos herbívoros amarillos que se llaman de la isla Albert Marlet. Las, las, agua, las guaridas de estos animales son muy numerosos, tanto que no fue difícil encontrarlos en un mismo sitio donde plantar las tiendas. Estos lagartos viven de la vegetación de bayas y hojas por las cuales se encuentran a menudo en los árboles en especies de las mimosas. Nunca beben agua y les gusta mucho los cactus, disputándose en cada peñasco y cada pedazo como si fueran perros. Estos conocen y elfos tenebrosos viven analizando a sí mismos a base de algas. Sospecho que tal costumbre debe de ser única en la especie del usuario. Durante nuestras estancias en las casuchas vivimos a base de la carne de tortuga frita en un aceite transparente que se obtiene de la grasa. La coraza del pecho
con la carne adherida se asa como si fuera un caucho y la carne en el cuello. Es muy sabroso en la tortuga joven. Se emplea para hacer sopa. Fuerte de la carne toma es, para mí, el gusto indiferente. Howlett, Sebastián, César Downs, Drouillard, Monter, Dumont, Drouillard, C. Alliston. Era en la marina de la edad de 17 años y a los 40 ya dominaba 6 idiomas, entre ellos el hebreo. Habría adquirido la Venus de Milo para Francia. Había completado 2 circunnavegaciones alrededor del mundo. Ya había trazado la carta marina del sur del Pacífico con tal precisión que fue el primero en identificar sus principales archipiélagos: Malanesia, Polinesia y Micronesia. A causa de facilitar y registros de maltratar a su tripulación, David Reeder pasó casi 10 años en un despacho antes de que se ordenase expender en una tercera circunnavegación en 1837. En esta ocasión se debía dirigir al sur con Cox antes y llegar tan lejos como permitiera el hielo. En búsqueda de los Antártida, tomó un barco en Astrolabe y Saled con 183 hombres, entre oficiales y tripulación. Se le recompensaría con 10 monedas de oro si alcanzaban el paralelo a 75, con 20 monedas más por cada grado adicional, y con lo que pidáis por alcanzar el polo. El polo no estaba a su alcance, pero sí consideró ser lo primero en pisar el continente antártico, y en el clave del drive con conocimiento Adelaide. En honor a su esposa, el viaje de regreso se vio osado por deserciones y escorbuto. Cuando alcanzaron Francia en noviembre de 1840, la tripulación se había reducido a 130 hombres. No obstante, el viaje había superado todos los récords anteriores de las exploraciones antárticas. La expedición se aproximaba a la Antártida. Si el silencio de la noche nos rodeaba inmensamente, una masa de hielo, majestuosa e inhóspita en un tiempo. Toda la tripulación había completado la puesta del sol, que dejó tras de la larga contienda de la luz. Aunque era medianoche, el crepúsculo se prolongó y permitió leer en el puente. Calculamos que hubo más de medio día de noche propiamente dicha. Aprovechó la ocasión para bajar a descansar, y el día siguiente tendría que confirmar dicha. Aprovechó la ocasión para bajar, y así la existencia de cualquier pedazo de tierra pudiese subir ante nosotros. A las 4 de la mañana, con T-70 y Eisenberg en el aproximadamente, fue imposible reconocer ninguno de los bloques que había alrededor en el día anterior, pues había dirigirlos a pesar de su similitud, aunque nuestra posición no había cambiado durante la noche. El sol ya estaba cierto tiempo en el alto, al igual que nosotros.
Los icebergs sintieron su calor y expresaron una brusca descomposición. Me llamó la atención uno en particular y se hallaba muy lejos. De su cúspide brotaban incontables regresos del agua, que corría con la profundidad surcos de sus costados antes de precipitarse, como cascadas en el mar. El clima era magnífico, pero ahí no había viento. Ante nosotros se veía tierra continuamente y no era posible seguir sus ondulaciones. Carecía de características evidentes, una superficie aplanada por la nieve y extendida en el oeste a este que parecía resignar suavemente hacia el mar. Era imposible distinguir un típico y encontrar muchas negras que mitigarse en su impasibilidad, por lo que tenía razones para que se fiese para durar en su existencia. Sin embargo, al mediado de la incertidumbre, se desvaneció un bote proveniente de la Celed. Anunció haber visto tierra el día anterior. Menos desconfiado yo mismo, todos los oficiales de Saled ya estaban convencidos del descubrimiento. El tiempo calmó, no obstante, impidió que una confirmación positiva, aunque no jubiló, generando que ahora en adelante existía nuestra empresa, que estaba asegurando que la expedición podría comunicar al menos descubrimientos de nuevo y de nueva y de región. Los dos botes que enviaron en búsqueda de la tierra firme no regresaron hasta las 10:30, cargando con nuestras rocas que había recogido en la orilla. He aquí un extracto del diario de M. du Bouchet, naturalista, que a bordo de la SED, en que escribía que estaba interesado en excursión, pasamos todo el día con los ojos filosos en la costa, intentando encontrar un punto donde pudiese verse algo más de nieve y hielo. Estábamos a punto de perder todas las esperanzas cuando, tras superar la masa más grande de iceberg que ocultaba por completo la orilla, divisamos finalmente varias islitas cuyo constante mostraba la oscuridad totalidad de la tierra, y con tanto afán buscamos poco descubrirnos en el bote Aistralaben rumbo a la costa, con una oficial y dos naturalistas a bordo. Solicité inmediatamente al capitán Gerd Knott que me incluyera en ese esquife que bajaba al mar. El bote de Astrolabe no aventajaba, pero forzamos la marcha, y a cabo de 2 horas y media alcanzamos la isla más cercana. El ardor de nuestros hombres hizo que apenas que se percataran de que, gracias a sus esfuerzos, habíamos avanzado más de 11 kilómetros en tal breve espacio de tiempo. Durante la trayectoria nos cruzamos con icebergs gigantescos cuyos flancos perpendiculares, ruidosos por el mar, y por partes inferiores estaban colorados por las largas agujas del hielo verdoso.
producto de hielo, nunca visión que podría resultar más imponente. Formaban un soberbio muro a este de la isla para que no nos dirigiéramos, lo que me hizo pensar que posiblemente estuviéramos sumergidos a un 150 y 200 metros por altura. Parecía indicar tal calado al mar que estaba cubierto de, que, de pedazos de hielo, lo que nos obligaba a recibir en cuestión desvío en la contemporánea visto por un grupo de pigmeos complementarnos con la expresión estúpida. Era casi nuevo cuando nuestro inmediato sacrificio, desembarcando con el protocolo de promotoriedad occidental de la isla, más levanta la ventaja del este. En este bote, Astrolabe había llegado más antes de su tripulación, ya que ascendió de acantilado rostro, ahuyentando uso del pigmeo, asombrados por aquel brutal desposeísmo, un reino del que se consideraba que los únicos habitantes salvados. Saltamos a la tierra armados con piquetes y martillos, y oleaje dificultó suavemente la operación. Tuvo que dejar varios hombres a cargo de la posición del bote, e inmediatamente hizo uno de los marineros izlar la bandera tricolor. En esa tierra que ningún hombre había visto ni pisado antes, siguiendo la costumbre ancestral que incluso es de mantenimiento con el celo, tomando posesión del hombre, Francia reivindicando también que toda cercana con la que habíamos podido alcanzar debido al hielo. Nuestra extensión era la mayor por haber mantenido los territorios franceses mediante la conquista pacífica. Si los abusos de acompañante tales rímitos como posesión que hacen que los jueces ridículos ya vanos en este caso, al menos no sentimos justicia al preservar ante las ancestras costumbres de beneficios de nuestro país. No habíamos desposeído a nadie de nuestros derechos de indiscutible. A partir de este entonces nos considerábamos el suelo francés, con el alivio de no haber involucrado a nuestra nación en una guerra. Como era debido a la ceremonia, incluso con un brindis consumimos a la gloria Apolo y traer consigo. Ninguno del vino de Bordeaux presentó un papel más valioso. Nunca una botella se vació contra la tapa de la propiedad, rodeando por nivel del hielo. Entonces el frío era acerano, y en este clado caldo fue un excelente consuelo ante la temperatura. Todo ello llevó menos tiempo del empleado en escribirlo. Entonces inició el trabajo para comprobar lo que esta tierra desolada podía probar a la historia natural, no abandonando la isla hasta que se mueve hasta las 9:30, estacionados por la riqueza y por la portábamos antes de izar las velas y ofrecer los últimos adiós. Saludamos nuestro descubrimiento con
un hurra generalizado. Los ecos que estaban en las regiones silenciosas perturbaron por vez primera por voces humanas, no devolvieron ningún grito y después reanudaron su silencio habitual, tan sobrio e imponente, llegando dos por suave brisa del este. No es un camino de nuestros navíos que se habían hallado en el mar y que al virar quedaban ocultos por icebergs gigantescos. No les dimos alcance hasta las 11 de la noche. El frío era glacial y termómetro marcaba 5 grados bajo cero y en la experiencia de nuestros botes estaba cubierto de hielo. No alegramos el regreso a bordo del Corvates, agradecido porque haber completado nuestro descubrimiento sin padecer, puesto que el clima tan gélido y caprichoso es preferiblemente no abandonar la embarcación durante largo tiempo. Walid Ebert. Cuando conducimos un trineo de perros dirigidos en la expedición desde Alaska hasta el Polo Norte, que se convirtió de manera disposible, de manera de que el hombre que lo alcanzó al pie después no abastecía con los víveres lanzados desde el aire. Continuó caminando sobre el hielo hasta que llegó al Iceberg. Completó así la primera travesía de la plataforma ártica, 6.115 kilómetros. Su proeza, que vino a romper moldes y vio curiosidad porque llegaba la nave Apolo a la Luna. Pero Haber estaba más impresionado de la exploración que en publicidad. Durante 40 años recorrió 37.000 kilómetros por diversas regiones polares, cartografía de 119 y 240 kilómetros cuadrados de territorio antártico, como aún conocidos, y que se convirtió con la Inuit Groenlandia, acompañado de su mujer y con su joven prole de una cordillera en la que alcanzó Antártida y una montaña en el Ártico, llegado a su nombre que se llevaba visto así inmortal. Heber y el miembro de su equipo son amenazados por un oso. Parecía que los movíamos, pero sin avanzar. Nuestra distancia era los osos polares en aquellos 3 días, matando 3. A veces llegaban siguiendo en dirección los vientos, pero generalmente se acercaban de nosotros desde atrás, y en una ocasión un oso polar apareció ante nuestros ojos, y Fritz se quedó en una situación comprometida. Estaba tratando de cruzar un tramo de hielo traidor, y el hielo consiste en que cenagoso y pequeño y peligroso charco en medio. Y de repente apareció un oso. Naturalmente los perros arrascaron y el trineo fueron a parar al agua. Recuperando fue luego una tarea ardua. Durante todo este tiempo el oso polar continuó acercándose y Fritz ya no había qué hacer. Sin disparar ni el arma de fuego, disparar en su cámara fotográfica o de rescatar el trineo. Todos los demás equipos de perros habían sido víctimas del pánico y aquellos que eran un caos total.
Fred y Kate hicieron un par de disparos, pero el animal no se fue, distinguió acercándose y no atacaba, se limitaba a caminar algunas veces más de tiempo en disparar sobre ellos, pues lo que tiraron bien hacia ti y te golpeaban y nunca sabes dónde van a llegar antes de dar unas vueltas y marcharse. Si es así, se marchan. Para matar a un oso polar hay que acribillarlo y a balazos. A esta situación nosotros nunca buscábamos el tiro a la cabeza, siempre apuntábamos como mínimo a dos armas e incluso tres mismos tiempos que nos situábamos en ningún riesgo. No era un deporte, era una actividad real, matábamos y protegernos a nosotros y a nuestros perros. Normalmente un oso polar camina a cuatro patas. En ocasiones, cuando se está en cierta distancia, se alcanza sobre las patas traseras para inspeccionar la zona peligrosa. Son muy esquivos, pero también muy hermosos. Cuando se encuentran en ciertas distancias, los animales magníficos, pero no que se acercan resultados peligrosos. Sencillamente avanzamos paso a paso hacia ti con una expedición impávida en las caras. Casi casualmente mira por encima del hombro y me parece que estar especialmente interesado en ti, pero sigue en adelante la dirección a ti. No te mira a los ojos, pero viene hacia ti. Cubren las distancias con aire de indiferencia. Nosotros podíamos correr riesgo y este caso abatidos en el oso después de distancia, después de una distancia y uno de los 5 metros. Es una distancia mínima a las que quiero estar de un oso polar y desde ese momento decidimos que dispararíamos a todos los osos polares que se nos acercaran a menos de 6 metros y 7 metros, aunque siempre tratábamos de ahuyentarlos. Enseñábamos varias técnicas para que en ocasiones los 4 y los 3 armas de fuego fuimos avanzando hacia el hielo polar, haciéndonos mucho ruido, gritando, etc. Pero él seguía adelante. Cuando avanzábamos hacia él, cubríamos la distancia mucho más deprisa. Era un disparate. En la realidad deberíamos haber sido en los otros dirección. Cuando nos parecíamos una vergüenza abatir un oso polar, excluso la defensa propia del jardín, allí nos sentíamos obligados a descuartizarlo para que sirviese de alimento a los perros dirigidos a un par de horas que fue trabajando duro para que nosotros pudiera jalarnos, pero entonces los perros empezaron a asociar el acoso del oso polar con la carne y a partir de aquellos momentos fue imposible contenerlos. Cada vez que aparecía una vista a un oso polar, él volvía loco y era muy difícil controlarlos. La expedición transatlántico fue llevada en helicóptero desde Zicklerberg hasta que el barco los apoyó. Los helicópteros solo permanecían en el suelo durante 5 minutos a lo sumo, por razones que nunca llegué a entender plenamente. No podía apagar sus motores. En aquellos momentos la temperatura no era baja, pero probablemente los tripulantes se sentían más seguros si mantenían las paletas en posición
pánico batir de las paletas y sentían un seguro. Si mantenían las paletas en movimientos en plena actividad, todo corriendo en un lado en el otro, gritaban: ¡Deprisa, deprisa! Tengo que decir que me mostré un poco hostil con el primer hombre que me saludó. Llevaba un casco abo, abodevado y lucía una barba satínica. Con el hombre era después de en el barco llegaría a ser grandes amigos, pero cuando estaba en el nivel quería que me dijera deprisa y yo no quería. Durante las 18 meses que no había hecho, pero su helicóptero estaba posado allí, moviéndome las paletas, lanzando un extraño ruido y planeando sobre todo cuanto había alrededor. Más tarde comprendí que el helicóptero estaba tan cerca de la carga máxima con la que podía operar, que si había mantenido 5 o 10 minutos sobre el hielo, había podido descubrirse un desastre. A los perros no alcanza a importarles que los mantengan en un avión. Así siempre los motores no deben estar en marcha, pero ¿entienden ustedes meter los perros en un helicóptero cuando los rotores están zumbando y todos los aparatos vibran? Hay que luchar literalmente con ellos. Permanecen juntos y fortalecen para retrocederlos hasta que finalmente, vencidos por el miedo, se metieron sobre las barrigas y emprendieron a rectar por solo el suelo. Se llevaron a Fritz, y yo me quedé solo con un trineo, una tienda de campaña y mi equipo de perros. Cuando todo estuvo a punto, sentí que el trineo y se puso a fumar. Estaba allí completamente solo, era sentimiento maravilloso. Por primera vez decidí de 10 meses estaba o más de 8 kilómetros sobre del hombre más próximo. Era algo que había que saborear. Permanecía sentado y fumé sin pensar en nada concreto. Simplemente me sentí bien. No estaba ni triste por lo que había atrás, ni excitado por lo que me esperaba. Era una especie de estado de suspensión. Los helicópteros progresaron y silenciando la prueba del Ártico fueron barridos por el ruidoso y manchados por los nerviosos olores del motor. Eso era civilización, hería los oídos, era una invasión de la gente que tenía a la gritando, riendo e invadiendo a sus fiestas, teniendo que darles prisa, teniendo que levantar a los perros y cargarlos a los helicópteros y levantar los trineos, meterlos después de los perros y apaciguarlos durante el vuelo. Ocasionalmente echa una mirada por la ventanilla bajo el nivel que había derretido y ocurrió, decidimos deprisa el helicóptero. Se inclinó por la instante, puede ver el barco. Estaba en marcha por la ventanilla. Parecía un pequeño cuando nos acercábamos, pero en que hagar en situación en el cubierto de desempeño que estaba lleno de gente. Permanecía suspendido sobre el cubrimiento durante un segundo o dos. Luego el helicóptero aterrizó. La portezuela se abrieron en par y el ruido penetró en el aparato en el aire gritando por los rotores
azotó la película del agua y cubrió desempeño de jabonoso resbaloso en dejándolos resbaladizas. Empujé a los perros para que salieran del helicóptero. Estaban muy asustados, pateaban ante la prisa, cubriendo y saliendo por pronto como sus zarpas, arrastrando el acero. Los marinos habían cargado los perros desaparecidos de ellos, ya que tuvo que preocuparme. Como sabía que ellos pronto no los perros hubieran fuera alguien que iba a ocupar de ellos. Me limité a asusarlos para que salieran por la sortezuelos y así salté a que cubrí un desempeño para el despegue en medio del ruido infernal. Con un ruido infernal, duro, sordo y renoso y que resonó en todo el barco. Exactamente levanté que tenía todo el mar en la cara, la magnitud del desconocido y la causa del viento provocado en el rotor, en el ruido de los motores. No podría decir si los marineros gritaban cuando sube en medio de ellos. Todo el mundo parecía sonreír, algunas voces, y sentí que estrechando mi mano estaba aturdido. Demasiadas emociones de agolpaje en mi vez y en momentos de comprendí mi viaje había terminado.